Fica assim que nos explica o portão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém... Bienvenidos a bordo. Hoy la verdad me olvidé de cambiar el motivo musical. En vez de nuestra maravillosa cantante portuguesa, Amalia Rodríguez, quería poner algunas melodías de los cantores de Viena, que me parece que es el leitmotiv de la Argentina de hoy. Pero eso lo vamos a desarrollar un poco durante el programa. Antes que nada, quiero decirles que mañana va a haber decretos presidenciales, los que se llaman los DNU. Va a haber decretos presidenciales porque la situación económica, que ya venía complicada, parece que se complicó más en materia del freno de la actividad económica por todo este impacto de las investigaciones sobre la corrupción en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina de Kirchner. A raíz de esta investigación, de las citaciones, la comparencia de los empresarios y los exfuncionarios, hay cierta intranquilidad en la plaza. El mercado está más restringido, cuidadoso, no se sabe cuál es la evolución de las empresas convocadas y en consecuencia el problema principal se dedica en la obra pública, que se detiene, se para. Y como ustedes saben, el régimen de la construcción en la Argentina, más o menos en blanco, reconoce una actividad de unas 400, 500 mil personas. Ya si se para eso a todo lo que está parado, vamos a estar mucho más complicados. Por lo tanto, mañana va a haber estos DNU firmados por Macri que modifican la ley de la obra pública, entre otras leyes, supongo. Por lo cual, de un modo u otro, van a tratar de que las empresas se disocien de algunos de los imputados. Ya este proceso ha empezado en algunos de los grupos económicos. Por ejemplo, el señor Aldo Rollo ha cedido la presidencia, la titularidad de su compañía, creo que en manos de la esposa. Me parece que en el caso de Lobson ha hecho lo mismo y no pueden hacerlo en materia de acciones porque si no lo hubieran hecho también, pero hay un régimen que se los impide, creo que legalmente, para evitar embargos. Como verán, entonces está bastante complicado el cuadro empresario, la actividad económica, ya lo dijo el ministro Duhovne, que últimamente tiene que dar bastante malas noticias, y así estamos. Estamos también con las declaraciones, todas estas relativas al proceso que encabeza el juez Bonadío y los fiscales Rívolo y sobre todo Stornelli, agobiados. No saben qué hacer, cómo parar la puerta de tanta gente que se lastima, se hace coscorrones en la cabeza por tratar de entrar a cantar, a decir historias, anécdotas, eventualmente pruebas sobre lo que ocurrió en el régimen de Néstor y Cristina de Kirchner. Muy imaginativos todos, van desde los aportes a las coimas, etc. Elementos importantes que va a haber. Hay bastante optimismo con la última declaración, no homologada aún, de un especialista de los mercados financieros que se llama Ernesto Clarence, que un día, si tenemos tiempo, cuento la historia, que estuvo declarando bastante rato con el fiscal y que, según entienden algunos de los que han podido tener el oído cerca, ha señalado o ha indicado algunas de las rutas de lo que podría ser el destino final, el camino de los billetes de Néstor Kirchner, de la familia Kirchner. Habrá que ver si se fueron a otro lado, si se lo llevaron barcos de las escuderías españolas que pescaban en el sur, tan amigas del expresidente Kirchner, tarea sobre la cual poco se ha investigado,
y como ustedes saben, hasta muertos hubo ahí. Cuando digo muertos, digo asesinados. Pero independientemente, esa es una alternativa, debe haber otras, las famosas bóvedas o algo parecido. Lo cierto es que hoy la imaginación está puesta sobre esa declaración de Clarence y también está puesta sobre otra declaración que es la de José López. José López, como ustedes recordarán, hace tiempo que está en un estado de levitación en la cárcel y ahora estuvo hablando durante 7 horas en apariencia imputando a sus superiores, léase Julio De Vido y Cristina de Kirchner. Cristina de Kirchner que para Lópezito, como lo conocían algunos, para ella y para Néstor era Josecito. Ella, Cristina de Kirchner, una de las veces que vino el presidente Chávez a la Argentina, fue el episodio aquel de Antonini Wilson, en la Casa Rosada hizo un discurso a favor de Josecito, del amor que le tenía por Josecito, de cómo lo habían criado a Josecito y de cómo de un modo u otro estaba formateado Josecito a imagen y semejanza de ellos. Esto fue dicho por Cristina de Kirchner. Luego dijo, cuando aparecieron los bolsos, que, bueno, nunca odió tanto a nadie y que Josecito le daba asco. Lo mismo dice de Uberti, tanto que Uberti y López, cada vez que se refieren a ella, se refieren con cierto desdén, porque consideran que los maltrataron y que ella en particular los maltrató, que los despreció. Esta semana también, con relación a Uberti, creo que si siguen algún programa, alguna emisora radial, por ahí esta semana aparece dando un reportaje. También esta semana, en el tema este de las causas, el empresario vinculado a las estaciones de micros, sobre todo de Capital Federal, etcétera, bastante cercano a la administración de Rodríguez Larreta y también de Mauricio Macri en otro momento, corre riesgo de ser convocado no solo a declarar, se llama Néstor Otero. Bueno, sigamos. ¿Por qué los empresarios son los que más van a declararse arrepentidos? No tanto los funcionarios. Y porque los empresarios, como ustedes saben, no están incursos en la figura de la asociación ilícita, que es la que encuadra hoy a Cristina de Kirchner, a De Vido y a otros. Y ellos lo que pretenden con sus confesiones es reducir a 1/3 la pena, siempre y cuando finalmente se la homologuen. El cohecho, la evasión, la defraudación no son condenas tan fuertes como lo es la de la asociación ilícita, que contempla hasta 6 años. Por lo tanto, por más que les puedan reducir, lo que consideran es que no irían presos, siempre y cuando se homologue lo que homologa el juez Bonadío. Pero para eso lo tiene que homologar el tribunal oral que habrá de juzgarlos. Y en este caso, en materia judicial, les quisiera decir que me parece que esta causa, que ha tomado una dimensión fenomenal, quizá se desdoble y ocurra, por ejemplo, como con la causa Chicone, que de un desprendimiento de la causa Chicone de pronto se pudo juzgar con suma celeridad. Ustedes saben que finalmente la causa madre que envuelve toda esta investigación de Bonadío es la causa del gas licuado y no da para tanto todo este asunto. Otra novedad que podemos tener es que por ahí conozcamos la ruta federal, porque López posiblemente hable sobre las contribuciones que el gobierno ha hecho en las obras de las intendencias o de las provincias. Y su aporte
su confesión, quizá aluda a gobernadores, a ministros de obras públicas de las provincias, a intendentes y tal vez hasta algún avión que de pronto la imaginación popular puede pensar que circulaba de, como dice la canción, de La Quioca a Ushuaia, recogiendo bolsos, devoluciones de servicios de obras públicas que daba el gobierno de Kirchner a gobernadores al servicio de la administración Kirchner, que tiene un proceso muy interesante, cómo fueron convenciendo a los intendentes primero y a los gobernadores también a través del tema de los certificados de obra y etcétera, pero eso también se los voy a tener que contar otro día para no hacerlo más largo todo esto. Pasado mañana se va a tratar la ley de extensión de dominio y el desafuero otra vez para poder ingresar a las casas de Cristina de Kirchner. Ahí había un problema bastante complejo. El peronismo en general no quiere apoyar esta decisión más allá de la presión social. Pero ocurre que algunos senadores fueron gobernadores. ¿Me entienden? Por lo tanto, puede ser que a ellos también les pueda llegar una citación para ser desaforados. En consecuencia, sería bastante suicida que ellos tomen esa decisión. Por ejemplo, Alperovich. A propósito, ¿no habrá algún gobernador de esos que son más veloces que otros que toque el timbre en lo del juez Bonadía y diga que él quiere ser uno de los primeros arrepentidos? Porque como ustedes saben, el que llega primero tiene un premio. Por último, voy a contarles dos cuestiones. Massa ya está trabajando en el grupo de Pichetto. Están juntos. Tan juntos están que Pichetto por ahí acepta el consejo que le dio Massa de que le envíe una carta a la señora, a la doctora Cristina de Kirchner. Una carta en la cual le sugiera la conveniencia de aceptar por parte de ella misma la posibilidad de que las fuerzas policiales y judiciales revisen sus casas. No son tantas, pero el juez tiene un particular interés por allanar la Casa del Sur. No sé qué le habrá visto, qué tiene en la cabeza al respecto. Dos novedades más. Una, Duhalde lo sigue sosteniendo a Labaña como candidato. Labaña dice que él puede ser candidato, pero que él no es el candidato de Duhalde, porque ya no fue candidato de Duhalde cuando Duhalde se inclinó por Néstor Kirchner. Y en ese plano les sugiero que Labaña es una persona con una enorme y profunda memoria, mucho más que la de Duhalde. Por último me voy a referir a un acontecimiento cada vez más desarrollado. Todo este proceso judicial está levantando en el nivel general la opinión sobre la justicia, más cuando a Bonadío va y lo apoya el titular de la Corte, Lorenzetti. Lorenzetti hoy es clave para Mauricio Macri, porque la Corte tiene 3 fallos previsionales que si los aprueban, olvídense de los cuadernos, de la lira turca, del desastre que se viene sobre la Argentina. Sería un acontecimiento que agrandaría el agujero fiscal de la Argentina. Hoy Macri ya no aspira a reemplazar a Lorenzetti en la Corte, como titular de la Corte. Más bien, tiene una suerte de idilio con este hombre y los argentinos vamos a tener el beneficio de que Lorenzetti se convierta en un hombre récord, que por 5ª vez se convierta en titular de la Corte Suprema de la Argentina, casi sin rivales. Lo único que este año no le va tan bien porque jamás tardó tanto para hacerse reelegir con anticipación. Debe ser también que en ese plano lo cuestionan hasta en su lugar de origen, en Rafaela,
donde está padeciendo algún tipo de causa por tráfico de influencias en un tema de la salud de la vieja época. Voy a, antes de pasar al final y de decirles quiénes van a estar en este programa, a invitarlos a ver un video de este programa que ocurrió hace muchos años, de alguien que, bueno, quizá nos esté viendo, que está un poco retirado de la actividad periodística, pero que va a estar atento a este recuerdo. Uno de los primeros hombres que le dijo no a este gobierno y se lo dijo públicamente. No es el único. Hoy tenemos también un invitado que fue uno de los primeros que levantó el cartelito no con relación a Néstor y Cristina de Kirchner. En este caso me estoy refiriendo a Mariano Grondona, a un breve reportaje que tuvimos aquí en el ala del avión y que decía lo siguiente con una valentía que en general otros periodistas que entonces tenían pauta y hoy cambiaron la naturaleza de la pauta no tenían. Por favor, director. Del periodo Kirchner, porque sabemos todo lo crítico que ha sido, ¿rescatás algo? Nada. ¿Sabes por qué no rescato nada? Porque es un proyecto dictatorial. Es un proyecto dictatorial metido, es como lo de Chávez. Vienen con la democracia y una vez en democracia van apretando las clavijas en tal forma que se convierten en dictadores. Él no llegó, pero ese era el rumbo. Este recuerdo sobre el profesor, como lo bautizó Jorge Asís, se complementa justamente con la visita esta noche de Jorge Asís, que sobre los cuadernos, sobre los empresarios, sobre los funcionarios, tiene bastante para hablar, tanto que la memoria no le permite recordar todo lo que escribió sobre la corrupción en el gobierno K. Hay varios libros que tengo acá sobre el ala que permiten ir al 2006, al 2005, al 2007, cuando todos se escondían debajo de las alfombras. Y Asís decía: acá están robando, en este otro lugar están robando. Era muy divertido para alguna gente, menos para el gobierno y también para la integridad física de Asís. Lo tenemos esta noche y más tarde vamos a tener, después de él, a otro invitado, un economista, a Martín Redrado, porque ustedes entienden este fenómeno de que los mercados del mundo nos han apretado la cabeza diciendo que querían seguridad jurídica, no querían corrupción en la Argentina, y ahora que están investigando la corrupción, que se explota una vasija increíble de miserias y de latrocinio, se ponen todavía más esquivos con la Argentina. Bueno, eso lo va a tener que explicar Redrado, junto luego con un profesor de economía, con Ariel Korenbrell, el hombre que armó una figura numeral que dice cuánto se robó en el gobierno de los Kirchner. Como tenemos algunas diferencias, lo vamos a discutir con él en esa parte del programa. Antes, sin embargo, el show de Jorge Asís, si no le molesta al autor de los libros que escandalizaban a los Kirchner. En un minuto volvemos. Yo les hablaba al principio, este es el Jorge Asís de la marroquinería política, 2005-2006. Este es el descascaramiento, sistema recaudatorio de acumulación. La expresión, lo que están investigando ahora, también creo que es de esa fecha, hace 10 años, 11 años. Está publicado en el 2007 y aquel en el 2006. Y más de ahora, 11 años. Este tuvo un gracias éxito. a Centeno se publican todos de vuelta. Todo volvés a vender, ahí está. Bueno, hoy tenemos en oferta acá infinidad de libros de Asís que ha sido generoso para ganar y traje un parte de angelito. lo que tiene. Después vamos a hablar de otro autor. Ahora, Roberto, sinceramente, ¿cuánto hace que sabías todo esto vos? Bueno, uno también ha escrito sobre eso. Yo me acuerdo haber hecho en el 2004 o 2005... ¿Entre cuántas personas se puede guardar un secreto? 4 personas, 5 personas. En esto, más o menos, ¿cuánta gente vos te crees que sabía
cómo era el sistema recaudatorio de acumulación. ¿Eran 14 personas? ¿15 o eran 1.500 personas? 1.500. 1.500 Casi personas. todas favorecidas. Favorecidas, e incluso te diré más, había mitómanos que mentían que hacían negocios que no se hacían. Porque verdaderamente decir, conozco a tal, me dijo aquel, daba una cierta chapa. Y los empresarios, todos sabían cómo esta cuestión. A mí, sinceramente, me aburre un poco ver un noticiero y 40 minutos permanentemente hablando de imputados, indagados, a quién lo van a homologar, qué es lo que va a pasar. El Neo Lopecito, vibrante personaje de la marroquinería política, que no sé si lo van a homologar, porque lo que quieren saber del Neo Lopecito es dónde está la pelusa, como decía aquel gran presidente de la Cámara de Diputados. ¿Dónde está la pelusa? Es lo que quieren saber todos. Que tal vez Lopecito no Y pueda saber no eso. tenía la menor idea. Lopecito podía saber, lo de Lopecito podía haber sido interesante decirle, ¿quién te apretaba, Lopecito? ¿Quién era el que te llamaba por teléfono y te decía, movela que te allanan, movela, llévala de ahí? Pero eso estamos hablando de lo de los, acá. de los 9 millones de los ahí, 20 de las millones, monjas. de los 20 millones de dólares que tenía el Neo Lopecito. Pero en el convento aparecieron 9. Aparecieron, de los 20 millones, hay 10 que desaparecieron. Y hay 10 que a lo mejor deben estar en algún otro lado, ¿no? ¿Que se los hicieron en el allanamiento? No sé. Según mi información probablemente mala, lo que tenía López eran 20 palos. Ahora, López no creo que tenga idea dónde está la pelusa grande. No, claro, que obvio. La mitología ahora indica que hay que ir por ella. Y me parece que no está, y no van a encontrar absolutamente nada en ninguno de los allanamientos que le puedan hacer a la doctora en ninguna de sus casas. No van a encontrar ni siquiera huellas. Bueno, encontraron el otro día que en una inmobiliaria de 4x4 tenían una habitación blindada. Es medio raro eso. Bueno, sí, lo vi todo eso. Es raro, A ver, no Roberto, digo. en la página 15 o 20 está aquí el traslado de la bóveda Estaba sin del foto, banco ¿no? hipotecario. La foto la tengo publicada en el portal. Claro, yo me acuerdo en de la la etapa foto. que me lo hackearon. Exacto. Eso desapareció. Que la transportaban con una pluma. Pero todo se sabía. A mí esto es lo que más bien te diría. Es lo mismo que yo a vos todo el día preguntándote cuando adelantaste y primeriaste con el tema del plan austral, Uy, tan o viejo cuando eso. vos también primeriaste sobre el pacto de Olivos. A mí me aburre hablar de esto, ya te aseguro, porque Bueno, pero hablemos de hasta algo es nuevo. injusto. Hablemos de algo nuevo de esto. ¿Quién te pareció de los que fueron a declarar que ha declarado algo más interesante de lo que normalmente se sabía? Wagner. Porque Wagner, más que Chediek. Wagner y Chediek, pero Chediek tengo entendido que fue después de Wagner. Exacto. Bueno, pero declaró Wagner, más. Wagner cambia todo esto, porque todos de entrada decían era para la campaña política, estos Aporte. hombres malos que me sacaban la plata Poquito, para la política. poquito, bolsita Puse de nada más papel. que en el 2013, 2015. Muchachos, el sistema recaudatorio de acumulación existe desde el 2003. Convengamos Y entre el que ya venía 2003 antes. y entre el 2003 y el 2007 ocurrieron también muchísimas cosas que son las que están más o menos sugeridas, porque a mí me divertía también contar un poco todo esto, porque en aquel momento se presentaba todo como la ejemplaridad. Y era Frente a la corrupción de Menem, que terminó siendo supuesto. objetivamente una especie de motochorro al lado de gran estos frase muchachos. del filósofo Luisito Barrio Nuevo, éramos motochorro comparado con esto. No sabía que Barrio Nuevo había dicho Sí, eso. sí, filósofo. Pero todos se sabían y había por lo menos 1.500 personas que conocían algunos detalles. Después, por mitomanía, todos sabían cómo venía la mano. Ahora es conmoción, qué barbaridad, ¡ay, no sabíamos! ¿Quién no sabía?
Bueno, pero quizá, Jorge, vos te referís a una cierta élite medianamente informada y no al resto de la población que veía estas cuestiones, A ver, estaba adormecida por los medios de comunicación. No hablemos de la marroquinería política. ¿Quién leyó La Piñata? ¿Quién leyó el libro de Majul? ¿1000 personas? ¿400 personas? Este habrá vendido 50.000 ejemplares. ¿Quién los leyó? Todos los que leyeron, por lo menos, sospechaban lo que pasaba. No tenían otra obligación que sospechar, ¿entendés? Lo que cuesta admitir aquí que Néstor Kirchner hasta el 2007 tenía todo este país a su disposición, que Néstor Kirchner lo llevó a Héctor Mañeto de la mano hasta final del 2007 con la sortija de la fusión Cablevisión Multicanal, y que tenía el mundo sindical, el mundo empresario, y cuando él se va, que él la deja la doctora, que él no va a su reelección, porque hay una persona que es el que impide que este hombre instale la reelección eterna. Vos sabés que ese fue el cardenal Bergoglio, que vio cómo venía el operativo en Misiones, inventa al padre Piña y los interrumpe a muchos, ¿no es cierto? Pero cuando Kirchner se va del poder, se va a Puerto Madero, una oficinita, todos sacaban turnos para ir a verlo, hermano. Pero sí gobernaba. Pero por supuesto que no solamente gobernaba, pero en el peronismo, todos. Hoy es un problema para el peronismo esto. El peronismo está en una situación límite que no sabe mucho cómo resolver, porque de pronto queda muy poco coraje, no hay osadía intelectual y tampoco hay mucha lucidez. Hoy están en una situación límite. ¿Bancan o no bancan? Hasta ahora bancan. Hasta ahora también es esta la otra cuestión. ¿Está el peronismo para que este tema sea el tema divisorio permanentemente? Porque en realidad, aunque tenga que entregar algunos alfiles el presidente Macri, aunque tenga que entregar, vos sabés que para ganar una partida, algún alfil tenés que entregar, ¿no es cierto? Pero escúchame, hace 3 semanas que se habla nada más que de esto. Ahora vienen los gobernadores, viene alguna gente que se dedica a las finanzas, algunos intendentes, y bueno, tenés todavía mucho tiempo más. Y un escándalo solamente se suple con otro escándalo, no hay otro escándalo inmediato. Pero como lo decís, parece que fuera premeditado esto. Mira, me hago cargo de lo que digo y es información. Macri esto pudo haberlo evitado, no tenía por qué evitarlo. No tenía por qué evitarlo porque, sinceramente, en su trayecto desde la plata al bronce, y está ahí, me imagino que automáticamente y mecánicamente debe estar con toda su convicción en si vos querés terminar con todo esto, ¿no es cierto? Sí. Esto estaba. Macri, gracias a esto, también recupera gran parte de la centralidad que había perdido. Él perdió la centralidad, bueno, más o menos hasta hace 1 mes y medio que estaba, que todo el mundo lo veía mal. Sí, y vos te acordás que la gobernadora se metió el país al hombro con unos cuantos, se registró el regreso de Nicky Caputo y toda esta cuestión. Ahí hay una característica en Macri, que esto es para todos los que quieran estudiar teoría política. Macri no negocia desde la debilidad. Solo negocia desde una posición de fuerza. Cuando lo estaban prácticamente llevando, que había una gran ofensiva y que se hacía en la cabeza de Marcos Peña, que a veces alguien que recibía a Macri lo primero que le decía es no me vengas a hablar de Marcos Peña, ocurre un hecho que no es premeditado, pero sí es aprovechado, que es el tema del destape
con la denuncia de los aportantes truchos que hoy nadie recuerda. Eso, No, perdón. ¿Cómo que nadie recuerda? Lo recordó Macri en una frase infeliz ayer, cuando dijo que lo de los cuadernos, lo del robo y la corrupción de los Kirchner, por ser permanente, perpetuo y coercitivo, era dañino. Ahora, eso sí, que hubiera corrupción momentánea, nada más que para la época, campaña. para la eso no, realmente a esta altura, ¿quién le escribe a Macri? Yo no sé quién le escribe a Macri, no creo que sea Rosichner, no es quien escribe, creo que puede ser, si vos querés, hasta alguna cosa intuitiva, digamos. Él aprovecha este tema de los aportes para, casi te diría, despegarse de toda esa situación y parar una ofensiva política que se le venía y que iba por la cabeza de Marcos Peña. Eso primero. Y después, porque también simultáneamente cuando ocurría eso, todos hablaban, y en algún artículo tuyo también lo vi, que había una especie de repunte de la doctora. Inmediatamente viene esto, un balde de fecalidad para todo lo que sea kirchnerismo, que es en realidad para el peronismo, porque el peronismo fue cómplice hasta el último minuto, si vos querés, gran parte del kirchnerismo, y el hombre recupera nuevamente la centralidad en medio de un país que yo, bueno, una imagen cruel, digo, no es el Titanic, parece el Ara San Juan. Ahora, cuando vos decís que asume una posición central, de fuerza, ¿para negociar qué? ¿Para negociar la incorporación de peronistas al gobierno? Este es uno de los temas que me parece que ahora está un poquito más devaluado. Digamos, pero él necesita peronistas para aprobar el presupuesto. Esta ética Monzó de ensanchar la base de sustentación política, desde la debilidad no se la podían imponer, desde la fuerza de pronto puede ser él el que la estudie. Ahora, con esta devaluación en general de los peronistas que están con una situación cultural bastante difícil, el hombre tiene, ¿qué quiere hoy? Quiere el presupuesto, y ver cómo negocia toda esta cosa que no sabe bien cómo manejar, porque en realidad hay una desorientación, una incertidumbre y una falta de conducción política que felizmente pasa inadvertida por los bolsos, por todas las cosas que nosotros contamos hace 15 años. Con relación al peronismo, ¿qué opinás de los que se colgaron a último momento del tren de Cristina, tipo Alberto Fernández, Felipe Solá, Rodríguez Sá, Moyano, y ahora Cristina está, en algún momento parece que se cae como algún líder árabe después de perder la guerra? No es que se cae, la pueden encanar, pero en cuanto a los valores políticos, casi eso pasa inadvertido. Tiene un piso de 32 puntos. Eso hoy. Hoy tiene un piso de 32 puntos que a cualquier peronista que tenga alguna visión estratégica de sí mismo, por supuesto que no va. Ahora, hay un problema que es distinto, que es la sociedad, la presión de los grandes medios. Mañana va a haber manifestaciones. Y es muy curioso esto, ¿no? Porque en un momento donde uno no puede decir que una mujer es fea, hay casi unanimidad total para encanarla a esta mujer. ¿Entendés? Que de pronto merece el código penal, si vos querés. Ahora, para el peronista es un poquito más problemático, porque el peronista tiene que entregar a quien fue 8 años su presidente y hasta el último momento la aplaudió y de pie. Bien. No, esto te lo puedo decir yo con tranquilidad porque yo nunca estuve con ella, yo publiqué La Elegida, que es bastante crítico con ella, pero pregunto, todos aquellos empresarios que la aplaudían de pie, bueno, es como que se enteraron gracias al señor Centeno, al que yo le estoy eternamente agradecido porque gracias a Centeno salen 4 libros míos pronto. Que estaban enterrados. Gracias. Es lo que sea con el enterrado. No sé si los billetes se pueden desenterrar, pero lo que se han desenterrado algunos de estos libros. Algunos de los libros que empiezan a salir, claro.
¿No viste otro fenómeno que me sorprendió? Que durante mucho tiempo hubo gente, sobre todo de los sectores progresistas, que escribían contra la patria contratista. Sí. Pero escribían de todo, de los monstruos estos, que además son ligeramente corruptos. Ahora que se descubre todo esto de la patria contratista, que está pegada con Cristina, ya no aluden a la patria contratista, es maravilloso. Eso sí, pero aparte, esto, yo veo muchos que dicen que esto es muy positivo para la Argentina. Vos sabés que, aparte de la marroquinería política, uno de los vaticinios míos que funcionó es que yo anuncié la peste de transparencia. Y creo que te la anuncié también aquí. Esa peste de transparencia, la transparencia como una peste que se venía, es exactamente como vino. Porque esto destruye, si vos querés, los pilares blandos, flanes, para homenajear al amigo Casero, los pilares blandos del sistema político, económico y jurídico. Bueno, en ese aspecto lo que le queda es que Cristina es una especie de Lula, más casi que quizás hasta le convenga en términos políticos que la pongan presa como a Lula para mantener su nivel de popularidad, y que estamos a las puertas de un 2001, en el sentido de que se vayan todos, porque tampoco esta especie de reguero de investigación no sabemos hasta dónde alcanza a la administración de este gobierno. Pero si vos sabés que hay gente que habla no del 2001, hay gente que habla que la solución, esto va a ser casi seguramente otra vez la Asamblea Legislativa, cosa que yo sinceramente no creo, no tiene sentido. Porque tampoco fue un hallazgo aquella Asamblea Legislativa para nada, y yo no sé si va a haber que buscar otro Duhalde. Terminó, ¿no? así como la gente se ofusca y piensa que si cae el sistema político, bueno, aparece un Berlusconi, la Asamblea Legislativa terminó en un Kirchner. Terminó en Kirchner, y terminó un Kirchner que estuvo 8 años con todos bastante contentos, te diría, ¿no? Los primeros, por lo menos, porque yo no sé, sinceramente, en el 2011, cuando la doctora gana por el 54%, y otra vez me manda el kirchnerismo a la vez, porque ¿sabes qué es lo que pasaba conmigo? Cuando el kirchnerismo andaba mal, yo vendía libros. Cuando el kirchnerismo se recuperaba, casi me mandaban a la mesa de saldos. ¿Entendés? Cuando yo publico el kirchnerismo... Pero en la televisión no te ha ido mal. No, en la televisión no, por supuesto. Vos sabés cómo somos los artistas. Yo no estoy en ese renglón, pero digamos tengo una pretensión parecida y dentro de todo pude sobrevivir, pero por supuesto, como diría Cristina, bajo una persecución judicial que todavía existe. Uno se reinventa permanentemente, Roberto. En ese plano, lo que es cierto es que ellos obligaron a que mucha gente se reinventara. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero ¿qué pasa? A mí, sinceramente, si yo fuera Macri me preocuparía más. Que están todos hablando de la doctora, del kirchnerismo, de toda esa cosa que pasó, que a mí me parece que están hablando de tangos del 40, ¿viste? Tipos que discuten si D'Arienzo, Di Sarli, ya porque no lo nombres. Es todo esto... No, yo lo puedo nombrar porque están todos protegidos conmigo. Bueno. ¿Trajiste las piedras? Todo, yo bueno. tengo todo, así, y nada que se vea, Está bien. siempre, ¿no es cierto? pero en serio, toda esta cosa, y que nadie hable de la innovación del macrismo, que nadie hable, qué sé yo, de la política superadora de Duhovne con Durán Barba, con todos los muchachos. Del éxito del equipo, del mejor equipo. Del mejor equipo, el éxito del mejor equipo, cómo nosotros nos integramos al mundo. Lo mejor, mira, vos sabés que yo a Macri lo defino como un excelente producto de exportación políticamente desperdiciado. Yo creo que a Macri como producto, si le ponías un poco de política, te podía haber ido mucho mejor. Bueno, pero eso también está en Macri. Sí, está en Macri y alguna gente que puede tener al lado. ¿Entendés? Porque de pronto acá creen que estar de vuelta en el mundo son esas fotos de Villiquen al lado de los líderes. Mira qué bien, estamos ahí con los grandes. Esa tentación que tienen todos los presidentes de aprovechar las cosas protocolares, viajes,
para respirar en el exterior y después venir aquí. Bueno, de pronto también tener un respiro e irse de vacaciones un par de días a otro lugar. Pero sobre eso no voy a abundar. Te doy el angelito. El angelito me lo gané, el angelito. Te ganaste el angelito, ¿no? te has ganado una botella de vino de Los Haroldos, que está acá. Y mientras tanto, tenemos acá una cantidad considerable de libros de nuestro amigo Jorge Acá tenés Asís. también las ediciones Pocket Ahí que está. hubo de la elegida. La del descascaramiento. Todo para tus seguidores. Ahí está. Ustedes tienen las puertas abiertas, no golpeen como en la del fiscal Stornelli para hablar, simplemente manden mails o mensajes, los vamos a recibir y van a ingresar al sorteo. La próxima vez vengo con los nuevos, los reeditados por Centeno Editor. Ahí está, Centeno Editor. Y los espero en un minuto nomás, con Martín Redrado, que la Argentina podrá ir a la quiebra. Encima, además, con todos los problemas que tienen esto de la investigación, para todavía más la economía. Tanto la para que mañana, como les dije al principio, va a haber decretos de necesidad y urgencia para cambiar la ley, por lo menos, de la obra pública y que alguno pueda volver a trabajar. En un minuto vamos a ver qué nos contesta Redrado. Gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos. Ustedes se sorprenderán de cómo me cambio tan rápido la corbata, pero bueno, al margen de eso, con Martín vamos a tratar de ver sin conocer qué es lo que mañana va a dar el gobierno, estos DNU que van a sacar, esto, la posible creación de un fideicomiso, de cómo separar a las empresas o a los empresarios de las empresas con dificultades o con dificultades judiciales, digamos, si son los dueños los que tienen los problemas y no las empresas. Lo cierto es que separó la construcción en la obra pública. Lo tratan de modificar mañana. Con DNU, con un fideicomiso. ¿Vos cómo lo ves esto? Mira, la clave desde el sistema financiero internacional es quién es el tomador del crédito para después realizar las obras. Obviamente no pueden ser las empresas que están involucradas en ninguna de estas denuncias. Hoy, en cualquier banco internacional, rigen normas de transparencia. Bueno, que porque hacen... internacional, nacional también, supongo. También, pero digamos... O ya te estás acogiendo a la versión de que va a haber cuestiones derivadas de la investigación sobre algunos bancos, sobre un funcionario que fue funcionario privado en la época de Néstor y de Devido y después con el gobierno Macri. No me animo a hacer ni dar nombres. Evaluaciones judiciales, digamos, porque me voy a tener lo que conozco, que es, no hay capacidad financiera en la Argentina para poder darle espaldas a los 6.000 millones de dólares que hoy se necesitan para el sistema vial que se ha licitado. Por lo tanto, digo, no hay plata en la Argentina para eso, hay que buscarla en el mundo. En el mundo, lo importante hoy es el gerente de cumplimiento y control, o el responsable de cumplimiento y control, lo que se llama compliance, es mucho más importante hoy que el responsable de riesgo crediticio. Que es la excusa que tienen los bancos para decir, no prestarte. Exacto, para estar, o para hacer lo que se le da la gana. Exactamente, pero hoy en cualquier banco el oficial de crédito que atiende dice, tengo que pedir permiso a el oficial de cumplimiento y control a ver si se cumplen las normas de transparencia, y lo que te dicen es, nadie que esté involucrado en una causa judicial puede ser sujeto de crédito. Por lo tanto, lo que se trata de armar, y estamos, digamos, nadie tiene el decreto ni el borrador, no lo hemos visto, con lo cual estamos haciendo una extrapolación. Pero lo olfateamos. Lo olfateamos, una extrapolación y por experiencia también. Nariz larga. Es cierto. Lo que se está buscando es aislar el riesgo crediticio, es decir, sacar a los que están en todo este vendaval y que sea otro instrumento el que toma ese riesgo, llamado un fideicomiso. Primer pregunta, ¿quién es el dueño de ese fideicomiso? ¿Es el Estado Nacional? Si es el Estado Nacional, tenés más deuda pública. Si tenés más deuda pública, tenés que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, van a tener que resolver, lo que vi aparentemente es que quieren poner unos títulos en garantía, aproximadamente 600 millones de dólares, que sería el 10% del total de lo que se quiere invertir o lo que se quiere conseguir en términos de financiamiento. Pero reitero, la clave para que este instrumento funcione es que se aísle
ayude a las empresas y a los empresarios que están en problemas. Y en segundo lugar, bueno, que tenga la capacidad financiera suficiente como para tomar créditos por 4 o 5 mil millones de dólares. Martín, como vos hablaste del compliance y después vamos a entrar en lo de la economía, me pusiste ahí una duda que tiene algo que ver con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que se investiga ahora y se da vuelta. ¿Cómo es posible, con gente tan estricta como los bancos en los Estados Unidos, que de repente un caballero como el señor Muñoz, que murió, invierte, desarrolla 60, 70 millones de dólares en edificios, en departamentos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo es que las autoridades monetarias de Estados Unidos, que saben todo lo que ocurre en todas partes, apenas se toca un botón, que cada vez que una persona quiere sacar más de 10.000 dólares le ponen un bozal y las esposas para que explique, pudo haber ocurrido eso y mucho más que todavía no sabemos? Bueno, realmente acá hay que seguir la ruta del dinero y es clave, digamos. Ahora que tenemos las denuncias, que algunos financistas están denunciando, es clave seguir cómo se transfirió, qué instituciones se utilizaron. Es muy importante esto y la verdad que a mí me sorprende tanto como a vos, porque digamos, todos hablamos de norma de transparencia, las ejecutamos. Pará que vos estuviste en Basilea, también ocurrió durante tu periodo. Sí. Bueno, ahí la FIP no vio nada, la UIF de entonces no vio nada, ustedes en el Banco Central tampoco nada. Sí, no, nosotros hicimos, mira, te puedo dar el número de registro de operaciones sospechosas, llaman ROS. ¿Cómo funciona el sistema? El Banco Central, primero, nosotros tuvimos durante mi gestión una capacitación por parte de técnicos de Fondo Monetario Internacional, aún sin tener relación crediticia con el Fondo Monetario Internacional, trajimos gente del Fondo Monetario, trajimos gente de la Reserva Federal para capacitar a nuestros funcionarios. Durante mi gestión fue la que más registro de operaciones sospechosas se hizo, pero perdóname, digamos, porque acá hay que explicar muy claramente. El Banco Central va, hace la inspección, toma las operaciones sospechosas, las pasa a la UIF, que es la que tiene que hacer la investigación. El Banco Central no le puede preguntar absolutamente nada a la UIF. La UIF es una caja cerrada en donde si querés investigar hay que investigar quién condujo la UIF y qué hizo con todos esos registros de operaciones sospechosas. Vos ya directamente le estás echando la culpa a la gente que manejó la UIF en aquella época. Sí, por supuesto. Y a la justicia, porque también hay, digamos, del Banco Central no me cabe duda que se hicieron todas los registros y digamos, toda operación que se ha visto que estaba fuera del lugar se ha registrado y se ha enviado al lugar que corresponde. Ahora, Néstor, que tenía la propiedad de que no juntaba plata para hacer política, sino que hacía política para juntar plata, cada vez que mandaba a alguien a un lugar donde había plata, lo mandaba con una misión. En el Banco Central vos tenías gente que era de Néstor, directores, ¿o no? Sí, por suerte los directores, siempre se lo digo a cualquier presidente, no tienen función de línea, es decir, no tienen responsabilidad sobre toda la línea técnica, que por suerte, bueno, yo la protegí mucho, es decir, nadie se metió en la línea técnica, no hubo ningún cambio en la línea técnica del Banco Central, ni siquiera cambiamos los síndicos, por lo tanto, tener directores que estaban nombrados, también tuve directores que estaban nombrados por Roberto Labaña, para mí, digamos, en el directorio era una prueba de transparencia. No pedían nada. No, ni habilitaciones, ni fusiones, nada. No, absolutamente nada. Absolutamente. La prueba está que, digamos... Ahora, hay muchos bancos provinciales muy allegados a Néstor, eran todos correctos. Digamos, en términos de operaciones sospechosas, se reportaron todas a través de No me refiero a las operaciones, digamos a los permisos para actuar, para desarrollarse. Por supuesto, y todas las denuncias que se hicieron y se llevaron a la justicia, pero digamos, durante mi gestión, digamos, tuvimos un sistema financiero sólido y transparente. Bueno, ahora te voy a presentar a un arrepentido sobre tu gestión. Bueno, no, eres un chiste. Sí, vamos a pasar un video para... Resisto cualquier cosa. Cualquier archivo. Cualquier cosa. Y cuando vi algo que le querían meter la mano al Banco Central, yo enfrenté a Cristina Kirchner en lo más alto de su poder. Así que no me tiembla el pulso de ir contra los poderosos. Perdóname, estuviste en este programa para contarlo. Exactamente. Pero vamos a pasar un video de alguien que nos va a permitir cambiar de tema. ¿Cómo? Por favor, director. La causa es culpa de la herencia recibida y culpa de los desaciertos económicos de este gobierno, el gobierno de Macri. Ahora,
Meter presos a los delincuentes, yo te diría, no tiene nada que ver con la situación económica. O sea, es una de las tantas cosas que tenés que hacer para ser un país normal. Si vos seguís haciendo las cosas que hace Macri, económicamente no te va a ir bien. Aunque metas preso a todos. Ahora que parece ser que viene un manipulite que no se sabe hasta dónde llega, va a cambiar la Argentina. No es así. Si seguimos pensando en el Estado presente, en la sustitución de importaciones y en un sindicalismo parecido a esto, aunque no sea delictivo, no te va a ir bien igual, te va a seguir yendo mal. ¿Te identificás con esto que dice José Luis? Bueno, sin duda que para tener un país serio hay que ir a fondo en esto. Hay que ir a fondo en la ruta del dinero, hay que ir a fondo en que aparezcan los fondos, dónde fueron, por qué bancos fueron y demás. Y esto hace que sea un país serio y que empiece a ser un país en donde... Pudieron haber ido no por bancos. Pudieron haber ido por casa de cambio, digamos, que se sepa todo y sobre todo... Ni siquiera por casa de cambio. Porque si venía un empresario y te traía el sobre en bolsita de papel, en bolsos, en bolsonas o en valijas, y te lo llevabas al sur, que tampoco es algo que uno comprenda bien cuál es esta especie de obsesión o dedicación de trasladar todo el físico a Santa Cruz, que es un misterio, ¿no? Bueno, muy importante entonces, digamos, saber la ruta del dinero, dónde está, y ojalá que todo lo que se robaron, estos 36.000 millones que evaluaron... Eso lo vamos a discutir ahora. Por eso para mí son kirchneristas los que dicen eso. Porque mucho más. Pero perdóname, eso es obra pública y subsidios. Está bien, pero lo importante es que eso vuelva y que eso vuelva a escuelas, que eso vuelva a hospitales, que eso vuelva a rutas, digamos, porque la gente está haciendo un gran esfuerzo. La gente no llega a fin de mes, entonces es importante. Pero entonces, para ser un país serio es muy importante ir a fondo. Ahora, los problemas económicos que tiene la Argentina preceden a este tema del cuaderno Gate y no busquemos excusa en que es los cuadernos lo que van a hacer que tengamos una recesión en este año. Bueno, en este caso... vamos a los 4 o 5 dificultades mayores que hoy tiene la Argentina. Sí. Digamos, a inflación, por ejemplo, acá casi todo el mundo está diciendo esto va a continuar. Sí, mira, el principal objetivo en el corto plazo es estabilizar el tipo de cambio, y esto también lo digo... O sea, el dólar. Exactamente. Digamos, cuando vos tenés este corrimiento en donde el dólar sigue subiendo, no podés estabilizar precios. Perdóname, pero... ¿qué es estabilizar? Porque estabilizar de repente para uno puede ser que el dólar siga el camino de la tasa de inflación. Para otros es que se quede congelado en una determinada cifra. Y para otros es que vuelva para atrás porque están enganchados. ¿Qué es estabilizar? Estabilizar es primero mostrar que el poder de fuego del central sirve si querés bajar el tipo de cambio en algún momento. Vos tenés que mostrar que el dólar no es una escalerita que sube y sube. Que sos un tutor. Que sea un momento, que hay momentos en que puede bajar también, porque si no lo que incitás es a compras permanentes. Pero lo que tenés que hacer es que el tipo de cambio, es decir, que el dólar no se atrase como ocurrió el año pasado, es decir, que siga la tasa de inflación. Y obviamente no la siga mes a mes, lo que tenés que ver es año por año, diciembre contra diciembre o agosto contra agosto el año que viene, que de aquí en más siga la tasa de inflación. Cuando vos decís incitás a comprar dólares o a desafiar a la compra de dólares, me desafías a mí, es por una política equivocada del Banco Central que dice te voy a vender 100, 50... Absolutamente. La carta de intención con el Fondo Monetario le da un corset al Banco Central del que está tratando de salirse con algunas renegociaciones que ha hecho, por ejemplo, la semana pasada para recomprarle BAC, por ejemplo, contra dólares. Pero como vos decís, si vos le preanunciás al mercado que vas a licitar o subastar 100 millones, 75 millones por día, es como si estuvieras jugando al truco y antes de cantar mostrás las cartas a tu adversario. Lo que va a hacer es, te va a ir corriendo el arco. Vos nunca, el Banco Central debe tener capacidad de sorpresa para pasar por sobre las expectativas de los ciudadanos y entonces en un momento intervenir o en otro momento no intervenir, para poder mostrar que tiene 56.000 millones de dólares y los puede usar en el momento que quiera. Así entonces te deja de pulsear el mercado. Lo que tenés que salir es de esta pulseada. Lo que vos me estás diciendo entonces es que los señores del Fondo Monetario Internacional son medio idiotas y del tema de cómo enfrentar al dólar
entienden poco. Son dogmáticos en el sentido que te dicen, vos tenés un problema en tus cuentas externas, vos consumís más dólares de los que producís. Entonces te dicen, y esto te lo digo porque he charlado muchas veces y discutido amablemente, profesionalmente, ellos te dicen, si vos tenés un desequilibrio externo, que el tipo de cambio haga su trabajo. Es decir, que el tipo de cambio suba todo lo que tiene que subir para que los argentinos no gasten 10.000 millones de dólares en el exterior, para que las exportaciones y las importaciones estén equilibradas, para que no se compren dólares. Eso es lo que dicen la mayoría de los argentinos también. No entiendo la discordancia de los argentinos con el Fondo Monetario cuando piensan igual. La discordancia, Roberto, es que vos tenés una economía con muchas distorsiones. Entonces, todavía no tenés una economía en transición donde los precios relativos se están moviendo con una velocidad increíble y todavía no has alcanzado un sendero de equilibrio. Que pueda regir la libre oferta y la demanda en la compra de divisas sin... A ver, flotación con intervención de bancos centrales hay en todos los países emergentes, a menos que estés en Suecia y bueno, ya tengas todos los problemas solucionados. El Fondo Monetario tiene esta idea muy que utiliza como receta única y así le ha ido, porque digamos nadie toma la receta del Fondo Monetario. Eso no lo firmó Caputo. No lo firmó, exactamente, lo firmó la anterior gestión y uno se pregunta cómo es que no ha habido un esquema de coordinación para poder saber, bueno, que se estaban atando las manos con esto, ¿no? También en la época de Sturzenegger, el paraíso era las LEVAC. Ahora es el infierno las LEVAC. Sí. ¿Qué es esta especie de confrontación tan seria entre dos hombres que son de un mismo gobierno puestos en ese lugar? Bueno, todo es una cuestión de dimensiones. Lamentablemente el año pasado, 2017, se alentó el ingreso de capitales financieros. Mi visión es que el equipo económico estaba preparado solamente para recibir capitales del exterior y el gran desafío que tiene un hacedor de políticas públicas, esté sentado en Malasia, en la India, en Sudáfrica o en México, es cómo administrar los flujos de capitales que ingresan en un país y salen con la velocidad del rayo. Alguien toca un botón en New York y salen miles de millones de dólares. Entonces, este equipo estaba preparado para el viento a favor. Ese viento a favor lo que trajo fue una apreciación cambiaria y cuando llegaron la cantidad de dólares se convirtieron en pesos, había demasiados pesos y se creó esta montaña de LEVAC. Mi visión es que, como este es un gobierno del día a día, Roberto, que va resolviendo los problemas en el día a día, no se dieron cuenta del elefante que estaban creando y bueno, de repente tenían 1.2 billones de pesos que tenían que vencían la mitad cada mes y eso se convertía en un talón de Aquiles para llevar adelante la política monetaria. ¿Por qué? Porque cada vez que subías la tasa de interés, más era el costo para el Banco Central. Bueno, la verdad que me gustaría charlar mucho más, pero se me va el tiempo. Te doy el angelito, vos me traes algún tipo de regalo. Te doy una botella de vino rosa, Haroldo, para que te vayas contento. Muy bien, como hay muchos problemas de la Argentina que no los hemos tratado, acá están. Me hubiera gustado hablar más de soluciones. Siempre me gusta hablar de qué cosas hay que hacer para que nos vaya mejor. Están acá en este libro. Default no hay solo faltan 10.000 millones de dólares. Solo faltan 10.000 millones de dólares, lo que marca es que es una situación manejable, pero hay que manejarla. Manejable por el señor Caputo, que dice que él los consigue por teléfono. Yo diría, hay que manejarla, no solo la situación monetaria, sino la situación fiscal de la Argentina y, por supuesto, la situación financiera y mostrar que se tienen todos los dólares disponibles, aquí y ahora. Bueno, gracias Martín, y a ustedes en un minuto con Ariel Korenbleth, también un economista, un profesor en este caso, que ha hecho un análisis de lo que se perdió la Argentina, para no usar la palabra de robar, el defalco, el saqueo, en tiempos de los Kirchner. Es una cifra que por ahí merece algún tipo de discusión, porque no sabemos si es el 6% del PBI o, como dice todo el mundo, un PBI completo. En un minuto nomás. Gracias, Martín. Gracias. Vamos a disculpar a Martín, primero nos pidió, por favor. Vamos a discutir con este caballero, el señor Ariel Korenbleth, que él ha dicho con una especie de socio que tiene, profesor, que el agujero, la estafa que provocó el kirchnerismo en toda esta investigación que hay, son más o menos, hicieron un cálculo de 36.000 millones de dólares. Tengo un montón de amigos que dicen que esta gente son kirchneristas, porque el agujero es muchísimo más grande.
Entonces, yo quisiera que primero me digas en qué te basás para decir los 36.000 y después si aceptás esta especie de crítica de decirte que por ahí verdaderamente es el doble, el triple de lo que estás diciendo. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Disculpamos a Martín Grandes, mi colega con el cual hicimos el artículo en Perfil que repercutió tanto. Que está acá, atrás tuyo, estás viendo, lo estás viendo acá. Acá, ¿verdad? sí. Y algunos detalles de ese para cálculo. explicarle, digamos, lo de los 36.000 digamos. Posteriormente a realizar la nota, ocurrió el tema de los arrepentidos, casi en paralelo. Ahí confirman un margen de sobornos entre 15 y 20% de la obra pública. Yendo por abajo, es decir, por mi tradición en las cuentas nacionales de medir PBI, distribución de ingresos y otros que vos fenómenos. tuviste un problema con los Kirchner ya en tiempo pretérito. 2013. Porque decías que eso Y no antes. era, No era las tal el tasas que crecimiento. exacto. En lugar de haber crecido acumulado un 30%, se creció 15%. Eso para demostrar que no sos kirchnerista. No, tranquilo, estoy tranquilo. Me hiciste reír. Entonces, digo, en estos cálculos donde se calcula un potencial sobre la cual podría haber ocurrido el conjunto de la corrupción macroeconómico, siempre conviene ir por abajo. Y en lo que está seguro ese margen de sobornos. Hay otros casos, que después si querés hablamos, donde no hay arrepentidos. En este caso... En este caso hay arrepentidos que nos dicen obra pública entre 15 y 20, y pocos días después de aquella nota, o sea, ya me pierdo porque estamos en una vorágine con Martín Grandes, 5% sobre los subsidios. Entonces, tomamos los presupuestos ejecutados, en la medida de lo posible, nacional, provincial y municipal, porque la inversión pública, una gran parte es provincial. Provincial. El kirchnerismo después, cuando tenía alguna discusión con el gobernador, hacía transferencias de capital directas a municipios y por lo tanto tomó una magnitud importante. Por eso es arduo compilar esta cifra. Y los subsidios exclusivamente de energía y transporte, que eran al comienzo, entre 2004 y 2015, 11 años, que al comienzo el kirchnerismo, recuerdo la cifra, 1% y llegaron a ser 5 veces más, 5% de PBI. Bueno, todo Bien, eso da 36.000. Y concretamente te da el 6% del PBI. Sí, posteriormente... en términos gruesos. Pero se magnifica un poquito la cifra, yo diría es un poco más del 7%. Perdón que haga números, pero... Porque cuanto más crisis cambiaria haya en el país, más devaluación haya, esos dólares son todavía más valiosos hoy. Está bien, pero vos no incluís en eso, por ejemplo, como los empresarios coimearon, pero no la ponen de su bolsillo, sino que además la agregan como sobrepeso al contribuyente, eso no está contemplado. Eso no está contemplado y ni eso tampoco está contemplado los impuestos que deberían pagar por esa plata. Por el sobreprecio, sí. En la medida que está presupuestado, sí se pagó, recupero fiscal. Lo que sí es importante el tema de los sobreprecios para tomar en cuenta que el costo de los sobornos directo, también hay un costo indirecto, directo. Entonces las obras te salen más, los subsidios con tarifas congeladas repercuten en que el empresario, como puede apenas solventar sus costos operativos, encima tiene que pagar un 5% de coima, deteriora el servicio y tuvimos lo que tuvimos. 5 en algunos casos. 5 en algunos casos, por eso nosotros vamos por abajo, porque pero hay más casos. Estaba obligado a pagar el 5 o el 10, tiene que aumentar los salarios, por ejemplo, en un año y no le modifican la cuota. Exactamente. Ahora, vos estás hablando de obra pública, estás hablando de subsidios, no hablamos del ANSES, no hablamos de los contratos de la salud, no hablamos de la pesca, no hablamos de los contratos de petróleo. Entonces tienen cierta verosimilitud esos que dicen no será un PBI completo, pero la verdad que es algo más que el 6 o el 7%. Seguramente. Nosotros estamos en un proyecto más de largo plazo
que se vincula con el tema del PBI, porque todo aquello lo hice para poder medir la productividad en Argentina. Como estaba todo tocado, la competitividad de nuestro país, y vos fíjate que sí, efectivamente, la corrupción tiene un efecto, déjame decirte esto, mucho más fuerte negativamente en la economía de largo plazo en un país pobre y de medianos ingresos como Argentina que en países desarrollados. Y lo que estamos encontrando es que la magnitud ha crecido con respecto a décadas pasadas en Argentina. Hay otros casos, incluso muchísimo más grandes o más importantes, porque deterioran directamente la macroeconomía y explican la crisis hoy. El ANSES está defolteado, porque además de discutir el tema de estatización que no se audita. Esto es el tema de las AFJP. Sí, además de eso, posteriormente, pocos meses después, estaban, ¿te acordás, los bonos SER? Sí. Cuya excusa era no pagar a los acreedores imperialistas. Bueno, hoy los bonos SER están en manos de los jubilados, presentes y futuros, porque fueron pasados por el ministro de Economía aquel entonces, de los bancos al ANSES. Y todos los ministerios y gestiones... Esto es que le limpiaron la cartera a los bancos. Y los tiene el ANSES. 80% de los bonos Quasipar que vencen en 2045, indexados al ser mentiroso, al IPC de la gestión anterior, están en manos del ANSES, o del Fondo de Garantía Sustentable, si vos querés. Esto, a Vudú por esta cuestión no lo señalaron nunca. Digo Vudú por no decir los otros que estaban con él y que lo sucedieron. Te agrego otras cuestiones también gordas, pero que no hay arrepentidos. Que son o sea que estamos esperando arrepentidos para... No sé. Eso corre por cuenta tuya, pero digo, está el tema de las importaciones y las y las licencias no automáticas. Y además, otra cuestión que es importante porque hay que separar la paja del trigo. No es que todas las transacciones económicas en Argentina o todas las importaciones estuvieron sujetas a, pero acá lo que falló son los organismos de control. La AGN, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. ¿Dónde estaban? ¿En manos de quién? ¿Y dónde están hoy? Porque este cálculo, discúlpame y cierro, que estamos haciendo nosotros, lo tiene que hacer la Auditoría General de la Nación. ¿Y en manos de quién está? Del Partido Justicialista. Entonces me parece que hay un problema de reglas. Antes estaba, lo veo todos los días en televisión, a Despuy, que no era justicialista. Sí, por supuesto, pero pasó todo lo que pasó por el poder acumulado, las reelecciones de la gestión anterior y el manejo. Yo lo que digo es que la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de Empresas tiene que reformularse todo este sistema, incluso Comodoro Pi, los jueces, que son 11 de 12, nombrados mediante la servilleta, en un sistema que sea independiente de los partidos. Porque los puestos de la AGN, Sindicatura General de la Nación y Consejo de la Magistratura, en mi opinión, están nombrados por la política, por intercambios políticos, no por cuestiones técnicas. Es una propuesta. Bueno, tomamos la propuesta y lo cierto que empezamos con 36.000 millones y cómodamente ya pasamos los 100.000. Te agradezco la visita, en otro momento vení con tu socio y nos explicás cómo sigue esto del saqueo pasado, sin antes dejarte el señalador de libros, la botella de vino de los Haroldos. Gracias. Para no olvidarle. Te dejo para la audiencia también acá tu productora guardó para vos unos libros académicos. Progresos en medición en economía y la riqueza en Argentina. Que es la riqueza devastada de los argentinos. Gracias a lo que estamos viendo todos los días en tribunales. Muchas gracias, los veo el próximo lunes y muchas gracias a vos. Gracias a vos.